Hola a todos, bienvenidos al video de hoy donde vamos a hablar de las 7 herramientas de calidad. Esas herramientas que te ayudan a mejorar procesos y a solucionar problemas de manera más efectiva. Vamos a ver cosas como los gráficos de control, los diagramas de flujo, en fin, herramientas súper útiles que te van a ayudar a mejorar la calidad en cualquier área. Si te interesa optimizar tu trabajo o tu equipo, quédate con nosotros porque vamos a explicarlas de manera muy sencilla y práctica. Empecemos. Bueno, como ya les iba diciendo, yo les voy a hablar sobre las 7 herramientas de calidad. Hechas las diapositivas por mí. A ver, iniciemos con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama que se basa en la regla 80-20, que dice que el 80% de los efectos vienen del 20% de las causas. Es un diagrama de barras que nos ayuda a identificar cómo es la manera más efectiva de solucionar un problema. Ya. El siguiente es el diagrama de Ishikawa, o también conocido popularmente como el diagrama de pescado. Es un diagrama que ayuda a identificar las causas y las raíces de los problemas. Se origina, normalmente suele ser como este que yo les tengo acá. Yo hice en el caso del bajo rendimiento académico porque es algo muy común en el estudiante. Ya. El siguiente es la hoja de verificación, también llamada como checklist. Es una lista estructurada para registrar datos de manera simétrica. Sistemática, se me lengua la traba. Se utiliza para asegurar de que no se omita ningún paso o detalle en un proceso y para recopilar información de manera eficiente. El ejemplo que yo utilicé fue el de la preparación para un examen. Este me facilitó principalmente por el hecho de que suele ser muy común en estudiantes. Ya. El siguiente que tenemos es el histograma. El histograma es un gráfico de barras que muestra la distribución de datos. Es útil para entender la variabilidad de un proceso y visualizar las frecuencias de ocurrencia de diferentes rangos de valores, como en este que suele ser más común en un examen que los estudiantes pasen con lo suficiente o que directamente no pasen a que los estudiantes pasen con notas excelentes. Ya. El siguiente que tenemos es el diagrama de dispersión. Este diagrama muestra la relación entre dos variables. Muestra la dispersión entre dos variables y cada punto en el gráfico representa un par de valores. Se utiliza normalmente para detectar posibles relaciones o patrones entre las variables. Yo hice en las variables de las horas de estudio con la calificación y normalmente mientras más horas de estudios tengas, mejor calificación vas a tener. El que sigue es el gráfico de control. Es un gráfico que se usa para monitorear cómo varían los procesos a lo largo del tiempo. Ayuda a identificar si un proceso está funcionando de manera óptima o no. Por ejemplo, aquí yo utilicé el tiempo que los estudiantes se demoran en dar un examen. Sí, se facilita mucho cuando se trata de estos temas de estudiantes o de dar exámenes y por eso utilicé la mayoría de los ejemplos que tengo de ese método. Ya, bueno. El siguiente que tenemos es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, o también llamado flujograma, es un diagrama que representa visualmente el flujo de un proceso paso a paso. Se usa para entender el proceso e identificar cuellos de botella y optimizar la secuencia de actividades. Yo en este caso hice un diagrama de flujo de cómo preparar un sándwich. O sea, cómo lo preparo yo, la verdad. No he visto mucha gente que le agregue carne a un sándwich, normalmente le suelen agregar para la hamburguesa, pero para eso le hice. Bueno, les diría gracias por su atención, pero como veo que aún me queda tiempo, voy a aprovechar para enseñarles detalladamente cada ejemplo que hice. El primer ejemplo se basa en un problema en la cocina familiar. Déjenme poner la camarita por acá. Ya, listo. Este ejemplo lo hice yo porque normalmente el que falla en la cocción soy yo, el que falla en las recetas mayormente soy yo, el que deja los cubiertos sin limpiar soy yo y el que se come los ingredientes antes de preparar todo soy yo. Así que se me facilitó mucho en este. Ya. El siguiente es el diagrama de pescado. Honestamente este, como les dije, es muy fácil hacerlo en el tema de académico, principalmente
porque, perdón, porque es algo que no suele pasar a todos. Yo lo hice bajo los problemas del método de estudio, la motivación, la salud o el ambiente de estudio, que suelen ser los más comunes y los más prácticos a mejorar. El siguiente, como ya les expliqué brevemente, es una hoja de verificación sobre la preparación para un examen. Lo que está marcado con X son los que ya se hizo y los que están con corchetes son los que están pendientes. Para que esta hoja de verificación sea efectiva, tienen que estar todos realizados. El siguiente ejemplo fue del histograma. El histograma yo lo hice sobre, perdón, ya, sobre las notas de 20 alumnos. El histograma nos indica que la mayoría de alumnos pues, pasan con notas suficientes. Pocos son los que pasan con buenas, muy pocos son los que pasan con excelentes y la mitad son los que se quedan con la nota de 0 a 6. Ya. Y por último, el... Ah, no, perdón, no es el último. El diagrama sobre las calificaciones. En este diagrama la correlación que tiene cada uno es, cuando tienes una hora de estudio sacan normalmente 5, cuando tienen 2 horas de estudio 5.5 y por ende va subiendo. Si se dan cuenta, entre a la hora 1 a la hora 2 subió 0.5, pero de la hora 3 a la hora de la hora 2 a la hora 3 subió 1. Esa es una relación que se tiene que analizar. También el tiempo que se demoran los estudiantes en dar un examen. Normalmente cuando los estudiantes dan un examen se suelen demorar en promedio entre la línea que es amarilla, o sea, entre 48 y 50 minutos. Ahora, ¿qué pasa si llegan a la línea roja? Eso ya es problemático porque significa que se están tardando mucho, que hay mucho tiempo malgastado aquí, que se están demorando. Y si llegan a la línea morada, normalmente si lo ponemos como está en el ejemplo, que es el tiempo en dar un examen, es que copiaron. O en el ámbito laboral es que se está malgastando mucho tiempo aquí entre la línea morada y la línea amarilla. Por eso siempre lo más óptimo es estar en la línea amarilla. Y bueno, ahora sí ya les expliqué el del sándwich. Y ahora sí, gracias por su atención. Denle like, suscríbanse para más. Bueno, algo que me olvidé de comentar en el video y me acabo de dar cuenta editando es que para los que les interese, las diapositivas van a estar adjuntas en la descripción del video. Y para los que no, bueno, esto no les va a servir de mucho. Pero gracias.